La iglesia cristiana en América Latina y su galopante crecimiento parece asombrar. Las imágenes de gigantescas construcciones, números sin precedentes, congregados en dichos recintos, sumado a la pujanza y penetración en los medios de comunicación masiva que mediante la figura carismática de líderes avasalladores dan cuenta de un movimiento evangélico que en la actualidad es ya un grupo social fuertemente establecido, con reconocimiento y prestigio social. Por supuesto que celebramos este crecimiento que en alguna medida podría representar el alcance de la gracia de Dios, como lo expresaba el liderazgo de la primera iglesia cuando decía: el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No dudamos que en la actualidad Dios continúa añadiendo más personas a su iglesia. Ahora bien, es preciso preguntarse, después de este notable crecimiento, ¿qué sigue ahora? Siendo que la iglesia es del Señor y que Él la levantó con una misión, esto es, que proclame el mensaje del reino, entonces la iglesia de Dios está en este mundo con un propósito claro y definido. El encargo de Dios es innegociable. Tal como lo expresó el teólogo de origen ecuatoriano René Padilla, misión integral es cuando la iglesia se compromete a comunicar el evangelio mediante todo lo que es, hace y dice. El propósito de la iglesia es encarnar los valores del reino de Dios y testificar del amor y la justicia revelados en Jesucristo, en el poder del Espíritu, en función de la transformación de la vida humana en todas sus dimensiones, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Dicho así, la iglesia no es un monumento social, tampoco un grupo aislado de buena gente que no hace daño a nadie. Tampoco es un segmento de privilegiados sociales. La iglesia se autodefine a partir de lo que hace. La iglesia en América Latina está para alumbrar con la luz de Cristo en esta realidad nada fácil que nos ha tocado vivir. Entre el mensaje trazado desde los púlpitos, la misión de la iglesia debe reflejarse en la involucración con las causas justas, sumarnos a cuantos no solo saben, sino que hacen el bien, favoreciendo a los más débiles. ¿Esta aparente opulencia de la iglesia es realmente coherente con la misión que Dios ha encargado? ¿Dónde están los recursos del reino? ¿Hacia dónde se destinan? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy para cumplir su misión para la cual existe? Estas y otras interrogantes estarán presentes cuando analicemos el tema La misión integral de la iglesia, un desafío impostergable que atender. Oportuno, relevante, crítico, constructivo, beligerante y objetivo. Esto es Punto Analítico. Un abordaje serio a diversos temas de interés vistos desde una perspectiva bíblica. Y ya con ustedes, Punto Analítico, presentado por los pastores Betuel Ayes y Oscar Velázquez. Hola, ¿qué tal mis amigos? Saludos para ustedes que nuevamente están con nosotros aquí en Punto Analítico, este programa que semanalmente se transmite a través de este medio de comunicación y las otras redes sociales. Qué bueno que usted nos acompaña. Aquí tenemos un espacio de orientación. Para usted que está ahí con nosotros, sea muy bienvenido y muy bienvenida. Es necesario detenernos en algunos temas que tienen que ver con lo que muchos ya suponemos saber. La iglesia está en nuestro medio y por eso hoy vamos a hablar de la iglesia cristiana y su misión en el mundo y específicamente hablar sobre la misión integral. Y para esto hoy nuestro invitado es nuestro buen amigo Orlando Japaz, probablemente conocido por algunos de ustedes en el ministerio y en el Ministerio de la Unión Bíblica, director ejecutivo de Unión Bíblica de Honduras, y hemos tenido a bien compartir esta ocasión aquí con Orlando, así que Orlando, sos muy bienvenido aquí entre nosotros en Punto Analítico. Muchas gracias, Betel, por la invitación y bueno, acá estamos para compartir un poquito, hacer nuestro aporte. Qué bueno, gracias. Las iglesias cristianas son muchas ahora. En Honduras a veces se cree que hay en una manzana hay 10
es decir, en cada cuadra. Y como está creciendo tanto, solo vemos los rótulos, también vemos la pujanza, ¿verdad? Los grandes templos, los pequeños, pero hay muchas iglesias. Si este tema tendríamos que empezarlo entonces definiendo qué es realmente la iglesia de Jesucristo. Bien, la iglesia de Jesucristo podemos definirla bíblicamente o de acuerdo a la fotografía que tenemos en diferentes situaciones. Pero si lo definimos bíblicamente, la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo. O debería de ser las manos y los pies de Jesús, la voz de Jesús. Y Pablo lo define bien cuando habla que la iglesia es el cuerpo y Jesús es la cabeza. Entonces nosotros tendríamos que estar como iglesia haciendo exactamente o en la línea de lo que hizo Jesús hace 2000 años. Caminar en medio de la gente, estar con los pobres, estar con los desvalidos, con los enfermos, con los esclavizados por el pecado, por los demonios, por el sistema, y llevando paz, llevando pan, llevando justicia hacia la comunidad. Parece que en ese sentido no es difícil entender qué es iglesia, si asociamos esto que Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. ¿Qué hizo la cabeza? Es lo que debería ser el cuerpo. Parece fácil entenderlo. Sin embargo, cuando vemos la tendencia, por ejemplo en América Latina, en Centroamérica, en Honduras, esta tendencia del crecimiento y en qué se está ocupando la iglesia, si comparamos esa primera definición que nos acabas de hacer y vemos lo que ahora las tendencias, es decir, la mayoría de las iglesias en qué se ocupan, entonces, ¿cómo sería esta nueva definición actual que tenemos de iglesia? Bien, yo creo que ya Jesús y los apóstoles se anticiparon a lo que iba a pasar con la iglesia, no solo ahora, sino aún desde el origen mismo de la iglesia. Entonces Jesús le advirtió a los discípulos y él oró por ellos, porque Jesús le dijo, bueno, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Y cuál es el peligro de estar en el mundo y no ser del mundo? Hay dos extremos en el que la iglesia cae. Uno es que se aísla completamente del mundo, de la sociedad, para vivir un evangelio de santidad, entonces está totalmente aislada en su comunidad, no se mezcla con la sociedad, no se integra con la sociedad como lo hacía Jesús, y el otro extremo es que se integra tanto con la sociedad que se diluye. Como dice Jesús, la sal pierde el poder de salar. Entonces, yo creo que en la iglesia actualmente tenemos estos dos modelos. Algunas iglesias que se aíslan de la comunidad y otras iglesias que se identifican tanto con la comunidad que ya dejan de ser iglesias, dejan de por lo menos cumplir la misión que el Señor nos ha dado. Entonces, la iglesia está siguiendo lo que se llama en la Biblia la corriente de este mundo. En vez de ir contra la corriente, en vez de ser un ministerio contra la cultura, está metida en la cultura. Y entonces por eso vemos lo que vos describes, que las iglesias muchas veces se han transformado en grandes empresas, en grandes negocios, porque es la corriente de este mundo. Entonces, ¿cuál debería ser el punto del equilibrio ahí? Que la tendencia está así, como una iglesia cada vez más involucrada en otras cosas y parece diluida. ¿Y qué nos urge aquí en nuestro ambiente, en nuestro contexto latinoamericano y hondureño nuevamente? ¿Dónde debería estar la iglesia? Bueno, ¿dónde debería estar? De nuevo, tendríamos que volver al Evangelio, a los 4 Evangelios, a las cartas, volver a la palabra de Dios, leer toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y tendríamos que tener una relectura de la palabra de Dios para comprender cuál es la misión de Dios, porque Dios tiene una misión. Desde el momento de crear al ser humano, como está en Génesis 1, hasta cuando termina Apocalipsis, hay un plan de Dios, hay una misión de Dios para el ser humano. Entonces, nosotros tenemos como líderes, por lo menos, como pastores y líderes, como maestros, tratar de entender cuál es el plan de Dios, cuál es la misión de Dios para la humanidad. Y ahí es donde la iglesia pasa a ser el agente que Dios va a utilizar para cumplir esa misión que Dios tiene en este mundo. O sea, la misión empezó ya desde Génesis. La iglesia es parte de esa gran misión de Dios. Y Jesucristo vino a fundar la iglesia. Él es la cabeza y Él nos da los parámetros por donde nosotros tendríamos que ir. Entonces,
En 5 minutos no lo podemos definir, pero ¿cuál es el primer paso? Releer los evangelios, releer toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, entender el plan de Dios, entender la misión de Dios y ponerlo a hacer. Correcto, y en ese sentido otra vez la importancia de la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos ilustra, nos enseña, nos orienta, y entonces la gran pregunta es, ¿será que algunas iglesias leen la Biblia para otros fines y no para orientar realmente lo que son? Y aquí la tercera pregunta, realmente, ¿para qué existe la iglesia de Jesucristo en este mundo? Bueno, cuando hablamos de leer la Biblia o de releer la Biblia, nosotros tenemos que entender que no es fácil. Aunque ya está traducida a cantidad de idiomas, no es fácil leer la Biblia, porque la Biblia fue escrita, el último libro, hace más de casi 2000 años. Y toda la Biblia se escribió en un periodo de 1500, 1600 años, en 3 continentes diferentes, en 3 culturas diferentes, autores que no se conocían entre sí. Entonces, no es que la Biblia se escribió ayer y ya la vamos a entender. Entonces, aquí es donde es importante contar con herramientas de exégesis y de hermenéutica para poder leer e interpretar la Biblia. Por eso es que en muchas iglesias hubo muchas desviaciones y hay muchas desviaciones en todas las denominaciones, porque no basta con leer, sino que también saber interpretar la palabra de Dios, ¿verdad? En el contexto que fue escrita y cómo se aplica en el contexto de hoy. Y entonces ahí es donde todos y cada uno de nosotros, los que nos acercamos al texto, ya nos acercamos con lentes de nuestra propia cultura, que ya nosotros vamos a leer y vamos a interpretar sesgado por nuestra cultura, por nuestra historia familiar y bueno, por 500 años que tenemos de cristianismo. Entonces es bien difícil, pero hay que hacer el esfuerzo con buenas herramientas. Entonces el riesgo es que si no tenemos una correcta lectura de la Biblia, desorientamos la existencia de la iglesia, o la iglesia no sabe entonces para qué existe, y ese es un riesgo fatal, y eso podría significar en qué estamos ocupándonos hoy. La iglesia es y se ocupa a partir de lo que hace, con sus ocupaciones, haciendo lo que hace, define lo que es. Entonces, por eso pensaron, por ejemplo, ¿qué pasaría en Ciguatepeque o en una ciudad determinada de Honduras o de cualquier otro país del mundo si no hubiese una iglesia? Si no hubiese iglesia de Jesucristo, solo para hacer un supuesto, ¿qué pasaría y hasta dónde mediría la importancia de que exista una iglesia? ¿Qué te parece? ¿Qué sucedería? Esa pregunta, Betuel, es muy desafiante. Muy desafiante, muy comprometedora, porque en América Latina o en América hay 3 países donde casi la mayoría son evangélicos. Son Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero a la vez esos 3 países están catalogados como los más violentos y los más corruptos de América. Y tenemos muchas iglesias. Entonces la pregunta sería, ¿por qué la iglesia no está haciendo el efecto deseado en la comunidad? Porque hay otros países que no hay tanto evangélico y están en mejor situación que Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces no podemos dar por sentado de que porque hay iglesia ya la sociedad va a ser mejor. Sino es qué tipo de iglesia. Y aquí donde de nuevo tenemos que volver a los evangelios y ver qué tipo de iglesia quería Dios para la sociedad, para el mundo. Y quizás va a ser un poquito complicado resumirlo cuando Jesús, la última noche, en la última cena, hace la oración sacerdotal, ora por sus discípulos que van a quedar. Él ya se va, entonces le dice, bueno, ahora la tarea es de ustedes. Y cuando él ora, dice, Padre, yo los envío como tú me enviaste a mí. O sea, el modelo de misión de la iglesia debe ser el modelo de Jesús. Porque Jesús lo plantea así. Claro. Y después, en Hechos capítulo 1 y versículo 8, el Señor le dice a los discípulos, antes de ascender a los cielos, sean testigos. Ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo y tienen que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Señor nos deja a nosotros como iglesia para ser testigos de Él. Entonces, la iglesia tendría que encarnar a Jesús en la sociedad. Y
teóricamente a partir de ahí seríamos una mejor sociedad. Eso sería como el ideal. El Señor lo plantea con la ilustración de que seamos la sal de este mundo, que seamos la luz del mundo. O sea, quizás no con mucho protagonismo, pero sí con mucho efecto en la sociedad. Es claro, estos primeros acercamientos al tema de la iglesia y qué es la iglesia y en qué se está ocupando, ya nos deja un mensaje profundo y serio, y algo no está bien. Es decir, cuando se pone ese balance, muchas iglesias, más cristianos, pero pocos efectos de esos cristianos, esas iglesias, algo no está bien. Y bueno, avanzando, entonces en toda sociedad, como ya lo introducimos, la iglesia es sal y es luz. Pero en una sociedad determinada, recordemos que la iglesia también tiene su razón de ser a partir de su contexto. Hablamos del contexto grande de América Latina, pero también hablaríamos del contexto grande hondureño, pero vamos haciendo más preciso el contexto. Entonces, pregunto, a partir de ese contexto más local de una iglesia determinada, cualquiera sea su nombre, ¿qué tendría que ver su realidad más próxima en relación a su quehacer y a su misión como iglesia? Bien, yo creo que tendría que de nuevo volver a la palabra de Dios, hacer una relectura, estudiar, por ejemplo, la misión de Jesús, en que está descrita, él mismo desarrolla su misión en Lucas capítulo 4. Entonces, estudiar eso y decir cómo nosotros podemos cumplir la misión. Ahí en ese espacio pequeño. Ahí en ese espacio pequeño, ¿verdad? Entonces, donde está la iglesia, en una aldea, en un barrio suburbano, en el lugar que esté, la iglesia tiene que ser la luz de esa comunidad. ¿Y cómo va a ser la luz? ¿Cómo va a alumbrar? Va a alumbrar con sus buenas obras. Así dice Jesús en el Sermón del Monte. Ustedes son la luz del mundo. Entonces la iglesia dice, no se tiene que esconder, sino que tiene que estar visible. Pero ¿qué es la visibilidad de la iglesia? Sus buenas obras. Para que los hombres, dice, vean las buenas obras de la iglesia y alaben a Dios. O sea, el propósito último de la iglesia es que los hombres alaben a Dios, aunque no sean cristianos. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús hacía un milagro y los hombres alababan a Dios, glorificaban a Dios. Entonces la iglesia se debe proyectar a la comunidad con buenas obras, y eso va a dar como resultado que no va a ser tanto el discurso de la iglesia, sino las acciones de la iglesia la que va a mover a los hombres a alabar a Dios. Y de pronto a tener un oído atento al mensaje del Evangelio. Claro. Pero la iglesia se tiene que proyectar a la comunidad en la que está inserta con buenas obras. Y por cierto, en contextos como el hondureño, porque buenas obras obviamente también es una respuesta a necesidades, ¿verdad? A realidades, o a transformar el entorno. Pienso, por ejemplo, que una iglesia viva alrededor de un área donde hay mucho sucio, mucha basura, mal uso, mal manejo de los desechos. Una iglesia debería contribuir ahí. Una iglesia debería ser un agente de pacificación, de paz, de cambio en todo lo que se pueda. Entonces, ahí las pequeñas cosas que están a su alrededor, esa realidad siempre está marcando la iglesia. Ahora sí llegamos al punto que queríamos llegar. Primero hablamos de la iglesia, qué es la iglesia, en qué se ocupa, de dónde viene. Entonces, la misión de la iglesia, pero la misión integral de la iglesia. ¿Cómo se define eso? ¿Qué es misión integral? Bien, la misión integral es lo que es la esencia de la iglesia. Dios, cuando creó al ser humano, nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces, cada ser humano que nace con inteligencia, nace con emociones, nace con necesidades sociales, somos seres sociales. Entonces, una cantidad de necesidades, pero también de cualidades que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, a nosotros, cuando vinieron los primeros misioneros hace 150 años, aproximadamente, nos trajeron un evangelio que era enfocado en el alma. Entonces, el mensaje resumido era Jesús salva. Y ellos vienen a buscar almas. Y hasta el día de hoy hay muchas iglesias
que predicamos a salvar almas, o sea, a rescatar personas que van al infierno y que vayan al cielo, pero ocupado en el alma, no en el ser, no en la persona, no en todas las otras necesidades. Pero después, como en la década del 60 del siglo pasado, vino una nueva ola, un nuevo movimiento, que es el movimiento pentecostal, y trajo el mensaje Jesús salva y sana. Entonces se le agregó la sanidad a la iglesia. Ya no solo estaba mal, estaba bueno. No estaba mal, sí, ¿verdad? Bueno. Entonces vemos cómo aún el evangelio y la predicación fue mutando. De salvar solo el alma, ahora sanidad para el cuerpo. Pero después, en la década de los 80, vino otro movimiento que era la guerra espiritual. Entonces Jesús, el mensaje central era Jesús salva, Jesús sana y Jesús libera. Y vos te acordarás de los cursos, talleres, seminarios, conferencias que se hacían de guerra espiritual. Pero después, y ya en esta última etapa, en estos últimos 10 años quizás, se agregó otra más, que es el Evangelio de la Prosperidad. Entonces, nosotros tenemos una iglesia que ha sido evangelizada con el Jesús salva, Jesús sana, Jesús libera y Jesús prospera. Pero nunca se enseñó a la iglesia cuál es la responsabilidad de la iglesia. ¿Cuál es su compromiso? O sea que todo lo debía hacer Jesús. Todo lo hace Jesús y todo es un beneficio personal. Correcto. Pero el evangelio que Jesús nos propone, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Ese evangelio está opacado, ese evangelio está minimizado. No hay un compromiso hacia el prójimo, no hay un compromiso hacia la comunidad. Porque nosotros llegamos a la iglesia con un evangelio de oferta. Llegamos a la fe que nos ofrecen salvación para el alma y qué bien lo tomamos porque dice es gratis, ¿verdad? Después sanidad para el cuerpo, también lo tomamos porque es gratis. Después liberación espiritual y después prosperidad económica. Entonces hoy, como vos decías en la introducción, hay iglesias, mega iglesias como se les llama ahora, pero la gente va ahí para satisfacer sus necesidades. Sean espirituales, sean emocionales, sean sociales, sean económicas, pero va para satisfacer sus necesidades. No hay un compromiso como lo que plantea Jesús. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no vemos en el mensaje de la evangelización de hoy. Entonces, la iglesia ahora es mucha. Yo la otra vez, hace unos años estuve en Sudáfrica, y los hermanos sudafricanos decían, la iglesia acá en África es como un río caudaloso, no sé, de 5 kilómetros de ancho, anchísimo, pero 2 pulgadas de profundidad. Entonces hoy en día tenemos una iglesia muy numerosa, pero muy superficial. Y podríamos entonces suponer que con esa falta de profundidad, esa falta de compromiso, eso de haber puesto la iglesia como un centro para suplir mis necesidades, entonces hacia afuera no está cumpliendo su misión. Dicho, si ese es el modelo que más prevalece y el que donde la tendencia se inclina, entonces no está cumpliendo la misión. Y ahora, reiterando, la misión integral, si una iglesia quiere cumplirla, ¿qué tendría que hacer? Hacer lo que hacía Jesús, ¿verdad? Y como hablamos, si mi iglesia está en la comunidad, primero tengo que enseñar, porque es que hay que borrar el cassette con el que nosotros hemos llegado a la iglesia. O resetear, como dicen ahora, ¿verdad? O sea, tenemos que resetear o redireccionar, y eso va a llevar tiempo. Pero hay que hacerlo de manera intencional desde el púlpito, desde los estudios bíblicos, una relectura de la palabra de Dios, qué es lo que quiere Dios para la iglesia, qué es lo que quiere Dios para la comunidad en la que está la iglesia. Y poco a poco ir haciendo acciones hacia la comunidad. Como vos decías, por ejemplo, la iglesia, y hasta el día de hoy hay iglesias que no cuidan el medio ambiente. Y esta creación la hizo Dios, y Dios delegó en el ser humano la responsabilidad de cuidar la creación. Ni la sociedad ni la iglesia están cuidando el medio ambiente. Y hay grupos que ni son cristianos ni nada y están más preocupados por el medio ambiente. Entonces, cuando Jesucristo viene al mundo, viene para restaurar, para redimir mi relación con Dios, mi relación con el prójimo, mi relación conmigo mismo y mi relación con el medio ambiente. Para una redención completa. Dice la palabra de Dios que aún la creación gime a una esperando la redención completa. Entonces nosotros estamos como iglesia en ese proceso
de la redención completa. Entonces, la iglesia se tiene que proyectar a la comunidad, a la sociedad con obra. Puede ser de limpiar la plaza, limpiar el parque, limpiar la calle, o por lo menos no ensuciar, ya con eso sería mucho. Sí, claro. Ya con eso sería un gran aporte de la iglesia a la comunidad. Pero también apoyar a los necesitados, a los más vulnerables, para que vivamos. El ideal de Dios es que el hombre viva como vivía en el Edén. Nosotros podemos tener una fotografía de Génesis, cómo Adán vivía antes del pecado y Eva, en paz, en armonía con Dios, con el prójimo, el medio ambiente y consigo mismo. Y vemos en Apocalipsis la culminación de la redención, de nuevo, donde Dios, el hombre está en paz con Dios, en paz consigo mismo, en paz con el prójimo y en paz con el nuevo ambiente, ya una nueva tierra, un nuevo cielo. Entonces, en ese proceso, la iglesia es parte, tiene que ser parte de esa redención. Lo que sucede es que el evangelio que nos trajeron también era salvar el alma y dice, total, este mundo va a desaparecer. Entonces no nos comprometimos con las necesidades materiales. Un evangelio reduccionista, ¿verdad? Redujo el tema. Muy bien, entonces cuando la iglesia invierte sus recursos, está bien para cuidar sus bienes, porque a veces son hasta útiles para servir a la comunidad, pero tiene agenda hacia afuera, hacia su contexto local, entonces ahí está haciendo misión integral, que sería en este caso hacer lo que Jesús hizo, ¿verdad? Caminar por las calles, sanar enfermos, bendecir con la comida, restaurar al deshumano, levantar al caído. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Orlando, para ver justamente algunos modelos de misión. Con la juventud es posible transformar y poner ahí semillas valiosas, y a propósito de Unión Bíblica, y luego vamos a volver, ¿qué está haciendo Unión Bíblica con un proyecto muy interesante que vamos a ver a continuación en esta pausa, a través de este video? Y al regreso, estimados amigos, vamos a continuar hablando sobre las prácticas e iniciativas de misión integral. Quédese con nosotros y aquí, después de esta pausa, volvemos. El panorama social, político, económico y ambiental está en crisis en Centroamérica, lo que ha llevado a situaciones de injusticia social, desempleo, migración, desintegración familiar, delincuencia y violencia. Honduras se ha visto golpeada por la corrupción que parece socavar a todos los estratos de la sociedad y ha generado grandes daños a la mayoría de la población pobre del país, que representan el 67%. Unión Bíblica de Honduras, desde el 2013, ha implementado el programa Transforma Joven, cuyo objetivo es capacitar a líderes emergentes de las iglesias para que sean agentes de cambio. El desafío es animar a las iglesias cristianas, que representan el 45% de la población, a crecer en la comprensión de la misión integral y dar respuestas a las necesidades de la comunidad. Bueno, la misión integral es el llamado que Dios le hace a sus hijos, a su pueblo, a la iglesia, para realmente cumplir con el deseo de Dios de restaurar todas las cosas en Cristo. Eso significa volver al diseño original de todo lo que Dios quería que hiciera. Y nos ha invitado, nos ha permitido participar a través de traer el mensaje del Evangelio, no solo en una proclamación verbal, sino a todas las áreas de la vida. Dios quiere reconciliar las relaciones de Dios con el hombre, las relaciones entre los hombres y la relación del hombre con la creación de Dios. Entonces, esto es una tarea que realmente solo se le ha encomendado a la iglesia y tiene que ser un acto de obediencia. Nosotros no se nos ha sugerido cumplir la misión. Y la misión no solo es salvar almas, realmente la misión que Dios nos ha encomendado es tocar con el poder del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo todas las áreas de la vida humana. Transforma Joven capacita a los líderes emergentes con fundamento bíblico teológico y herramientas psicopedagógicas para la elaboración de proyectos con el fin de la transformación de la comunidad. Bueno, Transforma Joven es un proyecto, una visión más, mejor dicho, que está promoviendo y esperando que en estas nuevas generaciones puedan tener una visión más integral del Evangelio, de la misión de la iglesia, de la misión de Dios, como realmente quisiéramos que lo viéramos. Transforma Joven inspira, motiva, capacita
y acompaña a los jóvenes en la elaboración e implementación de propuestas a favor de la comunidad para su transformación. Yo asisto en la iglesia menonita, es conocida por hacer muchas. Gracias por estar con nosotros. Usted está en Punto Analítico, una nueva edición esta semana, cuando estamos abordando el tema La misión integral de la Iglesia, un desafío impostergable que atender, y nos acompaña Orlando Japaz, director ejecutivo de Unión Bíblica, con quien hemos estado dialogando sobre este tema valioso, profundo, muy significativo. ¿En qué se ocupa la Iglesia? La Iglesia cristiana en Latinoamérica, en Honduras, crece mucho y qué bueno, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la Iglesia con el encargo que Jesús le dejó? Así que hemos hablado ya en la primera fase sobre puntos cruciales. ¿Qué es la Iglesia? ¿De dónde surge la Iglesia? ¿Qué tendría que estar haciendo la Iglesia? El papel que juega en esta sociedad. Y hemos entrado ya. Misión integral es hacer lo que Jesús haría si estuviera aquí, en este mundo, aquí en Honduras, aquí donde nos escucha usted. Pero ha llegado el momento también para ver ejemplos. Usted acaba de ver un video muy valioso, muy significativo. Orlando, ¿por qué es tan importante que los jóvenes sean parte de este proceso de involucración y de conciencia por la misión integral? Bien, yo creo que ya nosotros los viejos, lo que hemos recibido el Evangelio, como hablábamos en la sección anterior, ya nos cuesta y es más difícil el reseteo. Pero los jóvenes tienen todavía la mente como odres nuevos donde se puede poner el Evangelio nuevo, o sea, ideas nuevas con más apertura. Y los jóvenes están abiertos y tienen carga hacia su comunidad, o sea, son de pronto más sensibles y tienen tiempo y tienen un alto compromiso por ayudar al prójimo. Tienen y eso tienen energía, tienen idea, tienen creatividad. Y ahora con esto de las redes y con el internet y las redes hay mucha conectividad a nivel mundial. Claro. Entonces, aún un joven de una aldea está conectado con el mundo. Eso antes no sucedía y demoraba mucho que llegue la información de los países del primer mundo a los países del tercer mundo, porque era físicamente. Pero hoy todos los jóvenes están conectados. Entonces, y lo otro es que ya los jóvenes están liderando procesos. Entonces es importante empoderarlos a ellos con herramientas para que ellos puedan ejecutar estos proyectos y estos programas. Qué bueno. Entonces yo creo que para hacer la misión integral, o sea, la misión que encarna una realidad, que da respuesta a esa realidad, que desde la palabra ejecuta acciones, buenas obras, concretas, prácticas, se necesita involucrar la iglesia, los jóvenes. Pero hablemos de los pastores. Probablemente muchos hoy de nuestra audiencia, teleaudiencia, son pastores. ¿Qué papel juegan los pastores o por qué son importantes? ¿Por qué son un elemento clave en la misión integral? Los pastores son importantes no solo para la misión integral, sino para cualquier tema, porque los pastores son los líderes, son los referentes de cada iglesia local. Entonces, lo que los pastores orienten o la agenda que ellos promuevan es lo que la iglesia va a hacer. Por ejemplo, si un pastor tiene una gran convicción hacia las misiones transculturales, va a empujar a la iglesia hacia la misión transcultural. Que ofrende, que envíe, que ore. Exacto. Si un pastor está enfocado en una iglesia, le llamo yo templo céntrico, o sea, de tener un templo grande, bonito, va a enfocar todos sus mensajes hacia levantar ofrendas, la necesidad de tener espacio, más comodidad. Entonces, si un pastor está enfocado hacia los medios de comunicación, va a empujar a la iglesia hacia los medios de comunicación. Entonces, el pastor es fundamental porque es como el que guía, orienta, empuja a la iglesia local. Así que si el pastor no tiene la convicción de desarrollar los ministerios como lo desarrollaba Jesús, esa iglesia va a seguir haciendo cualquier cosa menos lo que pide Jesús. Sí, muy valioso. Entonces, un pastor que conozca y escuche sobre esto realmente debería repensar su ministerio a partir de guiar su iglesia como Jesús servía. Entonces, enhorabuena por los pastores y creo que sería parte de nuestros mensajes claves aquí hoy en este programa. Si usted que nos escucha es pastor y ministra y el Señor lo ha puesto ahí para
llevar su palabra. Recuerde, usted tiene que hacer lo que Jesús hacía y promover en su iglesia y ser, por así decirlo, ese instrumento en las manos de Dios para cumplir su misión. Ahora, ya yendo también un poquito más adelante, estamos hablando de la misión integral, pero ahora como acciones precisas. ¿Cómo se construye un proyecto de misión integral en una iglesia local? Bien, nosotros en la Unión Bíblica tenemos cursos y talleres para realizar eso, que son de 2 o 3 días, ¿verdad? Pero resumiendo un poco, es que la iglesia o los líderes de la iglesia tendrían que acercarse a la comunidad en la que está la iglesia, la comunidad de fe, acercarse a la comunidad y ver cuáles son las necesidades de la comunidad. Desde cosas muy sencillas, como por ejemplo la iglesia dice vamos a donar una banca al centro de salud porque la gente está parada y no tiene. Entonces son 3 tablas y 6 clavos y la iglesia la dona, ya se proyecta a la comunidad. O también puede decir, mire, nosotros vamos a ir y a los pacientes que están esperando le vamos a llevar un cafecito con una semita. O sea, ya se está proyectando hacia una necesidad. O participar en el patronato de la comunidad para mejorar la comunidad en el área de aseo, de agua, de iluminación, de calle, todas las necesidades, pero que la iglesia se involucre en la comunidad y en los espacios que ya existen de la comunidad. Ayudar en la escuela, por ejemplo, pintar una puerta de una escuela, arreglar un baño, una letrina de la escuela pública, porque sabemos que de parte del gobierno ha descuidado todas sus responsabilidades. Entonces la iglesia se suma a la comunidad para mejorar, supongamos, cambiar una lámina de un aula de la escuela o poner la luz, o limpiar, o poner un juego para los niños. Entonces también dar apoyo escolar de pronto a los niños de la iglesia y también de la comunidad, clases de música, clases de arte hacia la comunidad que sean gratuitas o que la gente tenga que pagar algo mínimo, simbólico, porque sabemos que el arte también ayuda a frenar la delincuencia y a frenar una cantidad de cosas. Comedores infantiles, comedores para la comunidad, brigadas médicas, o sea, pero claro, hay que trabajar con la comunidad hombro a hombro y no ponerse en una actitud de superioridad hacia la comunidad. El peor de los casos de aislamiento, es decir, el peor de los casos, aislarse. Sí, que no le interese su contexto. Y ahora, hay que tener en cuenta una advertencia de que hacemos esas obras de amor, tienen que ser basadas en el amor, basadas en la compasión, en la empatía hacia el pobre, hacia el necesitado, pero sin fines proselitistas. Claro, no es que te doy para que te vengas. Si no caemos en lo que hacen los políticos, a repartir cosas para que me vote. Entonces muchas veces las iglesias hacen brigadas y hacen una cantidad de cosas, pero no lo hacen por amor, lo hacen para aumentar su membresía, lo hacen con un ánimo proselitista. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con las motivaciones. De nuevo, el modelo de Jesús dice que Jesús veía a la multitud y tenía compasión de la multitud. Y porque tenía compasión de la gente, porque eran como ovejas que no tenían pastor, Él les enseñó la palabra de Dios, Él les predicó, sanó a los enfermos, les dio de comer. Al otro día la gente lo quería hacer rey a Jesús. Pero Jesús le dice, no, dice, yo no quiero ser rey en la condición que ustedes quieren que yo sea el rey de ellos. Porque dice, ustedes vienen por el interés de la comida que les di ayer. Entonces, cuando nosotros como iglesia empezamos a dar cosas para que la gente venga, después vamos a tener mucha asistencia, pero no compromiso. Porque la gente viene por un interés, como venía para salvar el alma, por la sanidad del cuerpo, por la liberación o por la prosperidad. Y después es una iglesia superficial. Claro. Entonces es importante que por más que nos proyectemos a la comunidad, nunca tenemos que diluir el mensaje del Evangelio. Tenemos que ser fieles al Evangelio. Oye, y en términos prácticos, no hay excusa. Cualquier iglesia, esté donde esté, puede hacer algo por su comunidad, puede proyectarse. Ahora, ¿qué es lo que más se necesita para hacer esta misión? Podríamos de inmediato poder decir, bueno, con todos los ejemplos que pusiste y mucha gente de repente ya hizo cálculos, bueno, sí, yo quisiera ayudar, pero no tenemos dinero, digamos, es la excusa de muchos. Pero ¿realmente es el dinero la traba mayor para hacer la misión integral o qué es lo que más se necesita para lograrlo? Yo creo que lo que más se necesita es la convicción. Y eso es lo que hay que transmitir, una base bíblica, un fundamento bíblico, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Entonces,
es lo más importante. El dinero no es importante. La iglesia en los 3 primeros siglos creció por toda Europa y Asia y norte de África sin dinero, siendo una iglesia pobre y perseguida, sin templos, sin edificios. Y el evangelio recorrió y bueno, inundó todo el imperio romano. Entonces no necesitó la iglesia de esos recursos, ni del Estado, ni de las ONG, ni de fundaciones. Si vienen, bueno, bienvenidos, ¿verdad? Pero yo creo que es como la alimentación de los 5.000. El niño puso los 5 panes y los 2 peces y el Señor los multiplicó. Cuando nosotros empezamos a proyectarnos hacia la misma comunidad empieza también a responder a eso y vienen los aportes de la misma sociedad, de la misma comunidad. Correcto, y yo creo que entonces se equivoca una iglesia o un liderazgo que supone que tal vez sí quiere hacer algo, pero que no lo hace por sus limitaciones de recursos. Y también la pobreza conceptual en esto de que no es asunto de como el altruismo social, ¿verdad? Para que me miren, para que tenga un nombre, sino que más bien es, de nuevo, y aquí lo estamos a propósito reiterando, es hacer lo que Jesús hacía, es servir como Jesús servía, es identificarnos con la gente. Y ahora, ¿habrá algún ejemplo así puntual que pudieras relatarme? Pusiste idea, ¿verdad? Pero un ejemplo puntual, tal vez, si por discreción no decimos el nombre de la iglesia, pero citar una experiencia real de misión integral que una iglesia ha desarrollado. Bien, en la primera parte generalizamos mucho lo que es la iglesia, pero hay muchísimas iglesias en las comunidades que sí se proyectan a la comunidad y están haciendo obras de amor hacia la comunidad. No voy a dar un ejemplo puntual de una iglesia, sino de varias iglesias. El año pasado, recuerdas que tuvimos 2 huracanes en 15 días. Correcto. Muchos de estos jóvenes que estuvieron en Transforma Joven en el ciclo pasado, todas sus iglesias se proyectaron sin pensarlo, les salió de manera natural. Pusieron sus templos como albergue. Y la gente que perdió sus casas y que tuvieron que huir se fueron y estuvieron refugiados en los templos. La misma gente de la iglesia también eran refugiados, ¿verdad? Porque eso fue parejo. Pero la gente de la iglesia atendían la cocina. Las hermanas se organizaron y le dieron desayuno, almuerzo y cena a la gente que estaba en los albergues, que eran los mismos templos. Y eso fue increíble, cómo la iglesia no tuvo ni que planificarlo, ni que organizarlo, sino automáticamente respondió a una necesidad de emergencia puntual de la comunidad. Y si vos recuerdas, antes los templos eran como sagrados, decía, esto es casa de Dios, que no vamos a hacer esto, pero estas iglesias sí respondieron, desde el liderazgo de pastores, los líderes emergentes y la comunidad en general, y después el Señor proveyó fondos para la comida, pero la primera iniciativa fue de ellos, de sus propios recursos. Entonces, cuando hay una buena formación, sí se logra eso. Muy bien. O sea que... Ahora, eso fue un programa puntual ante una emergencia, pero hay iglesias que tienen comedores, que tienen guarderías, que tienen una cantidad de proyección a la comunidad. Clínicas médicas también. Excelente, qué bueno. O sea que gracias a Dios, porque sí hay historia que relata que, o más bien hechos históricos que nos dan fe y nos demuestran que sí estamos haciendo misión integral. Y también una pregunta así puntual, para una iglesia que se aisló, que se concentró en sí misma, que se blindó y que no quiere hacer lo que Jesús hacía, por supuesto, solo como para traer más reflexión al cierre ya casi del programa, ¿qué se podría anticipar de una iglesia que se niega a esto, a este cambio, a esta reacción en cuanto a hacer el modelo de misión al modelo de Jesús? Bueno, yo creo que ellos, también hay varias de esas iglesias, iban a seguir en la misma, con sus mismas creencias, con sus mismas doctrinas. Por lo general son iglesias legalistas que hacen una interpretación literalista de toda la Biblia
Y entonces ellos van a seguir, y hay gente que se suma a ese tipo de iglesias, de modelos de iglesia, por las personalidades o por la cultura. No creo que cambien hasta que no cambie el liderazgo. Pero está claro que una iglesia que no cumple su misión deja de ser iglesia, ¿verdad? Porque se nos ha enseñado que la visión y la misión le ponen el ser y lo que hace. De no hacer para lo que es, para lo que la pusieron ahí, entonces será cualquier otra cosa menos iglesia, menos le quede el rótulo, ¿no? Bueno, yo creo que quizás no cumpla la misión que Dios le ha dado a la iglesia, pero si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, las iglesias no eran perfectas. Tenían muchísimos defectos y quizás peores que las que tenemos hoy en día, pero seguían siendo la esposa de Jesús, seguían siendo la iglesia. Cuando Pablo le escribe a los Corintios o a los Gálatas, el apóstol es muy fuerte, pero siempre los llama santos y amados, o sea que eran parte del cuerpo, pero de pronto no estaban cumpliendo la misión que Dios les había dado, ¿no? O sea, hay esperanza para las iglesias. Hay esperanza. Muy sí. bien, y entonces llegando al cierre, Orlando, un mensaje para nuestros hermanos que nos han visto, que nos han escuchado. ¿Qué podemos hacer o qué consejos o qué vínculos podrían generarse para iglesias, pastores, líderes que quieran hacer la misión integral así como la hemos estudiado aquí? Y ya con esto pues nos despedimos con este mensaje final. Bien, nosotros tenemos en la Unión Bíblica varias herramientas o recursos que lo podemos compartir. Uno son los libros, ¿verdad? Porque un pastor a través de la literatura también puede crecer, puede abrir su mente, puede aprender más. Entonces, la Unión Bíblica tenemos acá en Ciguatepeque la librería El Encuentro, que está en Barrio Abajo. Ahí puede llegar, este mes justamente estamos de oferta especial porque es el mes de la Reforma. Entonces, le animo a los pastores que busquen literatura que esté enfocada en estos temas. Lo segundo que tenemos, como se vio en el video, un programa de formación para líderes juveniles que dura 3 años, formación en tema de misión integral. Y lo tercero que nosotros les ofrecemos también es un programa que se llama Lanjan, en el cual Betuel es nuestro coordinador nacional, donde se dan las herramientas para la exégesis, hermenéutica y homilética. No se enseña doctrina, pero sí se dan las herramientas para que uno pueda leer, interpretar la palabra de Dios, lo que más se acerque, porque también es bien difícil que nosotros decir, bueno, ahora estamos en la verdad absoluta, ¿verdad? Cada uno la lee y la interpreta de acuerdo a su contexto. Entonces, comunión bíblica, estas son como las 3 herramientas más importantes que nosotros podemos ofrecer a la iglesia para su crecimiento. La literatura a través de la librería, el programa Transforma Joven para la formación de liderazgo emergente y la formación de predicadores con herramientas para estudiar ya tanto la exégesis como la hermenéutica y la homilética, que es un programa que dura 3 años. Pueden acercarse a la librería o a la oficina de la Unión Bíblica para recibir más orientación o llamarme por teléfono al 9990-2332. Excelente, Orlando, y así hemos llegado al final. Muchísimas gracias por haber venido, haber aportado para seguir orientando a nuestra comunidad. Recuerden que en Hechos capítulo 4, 34 dice la palabra de Dios: no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían heredades o casas las vendían, traían el precio de lo vendido, es decir, aprendieron a compartir las necesidades. Eso fue la práctica de misión de ellos, erradicar las necesidades al interior y fuera. Usted puede seguir y escuchando más la voz de Dios y su palabra para que cumpla como iglesia, como miembro de una iglesia, la misión a la que Dios le ha llamado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Orlando, por estar con nosotros. Les esperamos en la próxima semana en uno más de la serie aquí en Punto Analítico. Saludos cordiales. Nos vemos.
Que este diálogo haya sido orientador y edificante es nuestro mejor deseo. Le esperamos en el próximo de la serie aquí en Punto Analítico. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte en colaboración con Cirquenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186.